una institutriz con un pasado oculto, un príncipe atrapado entre la corona y su propio corazón, y una niña inocente cuyo afecto desatará un escándalo imposible de detener. En un reino donde las apariencias lo son todo, la llegada de una mujer sin título ni fortuna despertará pasiones, traiciones y una rebelión silenciosa en los salones dorados del poder. ¿Puede una sola mirada cambiar el destino de un ducado? ¿Puede el amor sobrevivir cuando el deber amenaza con destruirlo todo? Te invito a descubrir esta historia de secretos, sacrificios y redención. Cuéntanos desde qué lugar del mundo estás escuchando esta narración. Y dime, ¿crees que el amor verdadero puede desafiar las reglas de una sociedad entera? Ducado de Eslabón, invierno de 1853. La nieve caía con lentitud sobre los tejados de Caldenstein, cubriendo los caminos de tierra y los cipreses con un manto blanco que silenciaba el mundo. El aire era denso, inmóvil, como si el mismo cielo guardara un luto antiguo. En una modesta casa de piedra gris, a las afueras del pueblo, se deslizaban las últimas brasas de la chimenea, mientras Rafaela Montreux, envuelta en un chal de lana oscuro, permanecía sentada junto a la ventana, mirando sin mirar, perdida en el horizonte blanco que se deshacía ante sus ojos cansados. La estancia era sobria, limpia, decorada con la dignidad que sobrevive al despojo. Una mesa de roble gastada, una silla con respaldo de encaje bordado a mano, un retrato de su madre en un marco de latón. Nada más quedaba de la fortuna de los Montreux, ni de los días en que su apellido significaba algo entre los corredores dorados de la corte. Rafaela, de rostro sereno y ojos verde oliva, aún conservaba la belleza melancólica de quienes han sido marcados por la injusticia. A sus 33 años, la rectitud de su espalda y la nobleza contenida en cada gesto desmentían las murmuraciones que se arrastraban por los salones de la capital. Su antiguo esposo, el conde Behrens, había sido claro. La había repudiado no por falta de virtud, sino por su incapacidad de concebir un heredero. La nobleza se encargó del resto. Los cuchicheos, los silencios al pasar, las cartas sin respuesta, las puertas que se cerraban con educación cruel. Ninguna mujer que aspirara a conservar su posición se atrevía a saludarla. Ningún caballero osó defenderla, por temor a manchar su apellido junto al de una mujer estéril. Fue la fiel Magda Sorin, su antigua ama de llaves, quien la ayudó a reunir sus pertenencias y a instalarse en esa pequeña casa heredada de una tía lejana. Magda, robusta, con rostro ancho y manos fuertes, no había dudado ni un instante en seguirla. Decía que una verdadera dama no se mide por lo que lleva en el dedo, sino por lo que guarda en el pecho. «Hoy la nieve no se detendrá», murmuró Magda desde la cocina, revolviendo un guiso modesto que llenaba el aire de un aroma a tomillo y cebolla. «Deberías alejarte de esa ventana, niña. Solo trae recuerdos que no merecen el frío de tu alma». Rafaela no respondió. Sus dedos jugaban con el borde de una carta que nunca envió, dirigida a nadie, escrita solo para liberar el dolor. Cada noche escribía una distinta, y cada mañana la quemaba. La vida en Caldenstein transcurría en una rutina silenciosa. Las caminatas entre los árboles desnudos, las tardes de costura, los libros que releía con paciencia casi ritual. La soledad no dolía tanto como el peso del desprecio. A veces se preguntaba si realmente el mundo creía que su valor como mujer dependía de su vientre, o si todo había sido solo un pretexto para alejarla de los círculos donde el honor se negocia como una moneda. Esa mañana, sin embargo, algo quebró la monotonía del exilio. El cartero del pueblo, un joven pálido con las mejillas enrojecidas por el viento, golpeó la puerta con la timidez de quien sabe que aquella casa no recibe visitas. «Una misiva para la señorita Montreux», dijo, evitando su mirada mientras extendía el sobre lacrado. Rafaela lo tomó entre las manos. El sello, inconfundible, era de color carmesí con un águila dorada bicéfala, el emblema del Palacio de Eslavone. Sus dedos temblaron, no por temor,
sino por incredulidad. ¿Qué podría querer de ella la casa real? ¿Acaso no había sido arrojada de su mundo como un desecho? Magda se acercó en silencio, secándose las manos con el delantal, y al ver el escudo en el sobre, enmudeció. ¿Es del palacio? Rafaela asintió con lentitud, sin apartar los ojos del papel. Luego rompió el sello y desplegó con cuidado el pergamino, cuyas letras negras, de caligrafía firme, relucían con el peso de lo oficial. Su Alteza, el príncipe Constantín de Eslavón, solicitaba su presencia en la capital. Le confiaba una tarea delicada, ser la institutriz de su hija, la princesa Elara. No había más detalles, ninguna explicación sobre por qué había sido elegida, ni mención a su pasado. Solo una fecha de partida, un carruaje que la esperaría en el camino principal, y un nombre que firmaba la carta con tinta azul: Dr. Albrecht Durn, médico de la corte. ¿Qué dice, niña?, preguntó Magda con una mezcla de temor y esperanza. Rafaela no respondió de inmediato. Cerró la carta, se levantó con elegancia y se acercó a la chimenea, donde el fuego danzaba débil. Por un instante, contempló las llamas como si en ellas pudiera leer su destino. Luego, con voz firme, respondió: dice que el invierno no ha terminado, pero quizás aún hay caminos por recorrer. Y mientras afuera la nieve seguía cayendo sobre los campos dormidos, dentro de esa casa modesta, algo comenzaba a despertar. El carruaje avanzaba lentamente por el camino cubierto de nieve, hacia la capital de Eslavone. El paisaje parecía un sueño inmóvil. Los árboles desnudos se inclinaban bajo el peso del hielo, y el cielo gris reflejaba la melancolía del invierno. En el interior, envuelta en un manto de lana azul oscuro, Rafaela Montreux permanecía en silencio, mirando a través del cristal empañado cómo el mundo se desvanecía detrás de ella. Cada golpe de las ruedas contra el suelo helado era un eco de su incertidumbre. No sabía con certeza por qué había sido llamada al palacio, ni qué propósito podía tener el príncipe en recordarle su existencia. Desde su caída en desgracia, había jurado no volver a pisar un salón donde la hipocresía se disfrazara de honor. Pero algo en aquella carta, la brevedad de sus palabras, la firma del Dr. Albrecht, le había susurrado que quizá su destino no estaba tan concluido como creía. Cuando las torres del palacio de Eslavone aparecieron a la distancia, envueltas en una neblina blanca, Rafaela contuvo la respiración. La fortaleza se alzaba sobre una colina, con muros de piedra clara y ventanales altos que reflejaban el sol pálido del mediodía. Era un edificio majestuoso, de líneas sobrias y elegantes, tan imponente como el silencio que lo rodeaba. En su interior habitaba el hombre más poderoso del ducado, un príncipe cuya voluntad podía decidir destinos, incluso el suyo. Al llegar al portón principal, el cochero se detuvo. 2 guardias con uniformes azules y gorros de piel se adelantaron, inspeccionando el interior del carruaje. Cuando Rafaela descendió, un aire helado golpeó su rostro. Magda, su inseparable acompañante, la siguió con un pequeño baúl entre las manos. «Por aquí, señora», dijo uno de los sirvientes inclinándose con respeto forzado. Su mirada evitó cruzarse con la de ella, como si temiera contagiarse de su reputación. Los pasos resonaban sobre el mármol mientras atravesaban los corredores del palacio. El aire estaba impregnado de cera, incienso y un leve perfume a gardenias que venía del invernadero interior. Las paredes, cubiertas de retratos familiares, mostraban generaciones de reyes y príncipes que parecían observarla con un juicio silencioso. Rafaela caminaba con el porte erguido de quien ya ha sido humillada y no tiene nada más que perder. El mayordomo la condujo hasta una antesala iluminada por un ventanal de cristal. Allí aguardaba una mujer de porte altivo, vestida con terciopelo negro y joyas pesadas que brillaban bajo la luz de las velas. Su cabello, recogido en un moño alto con hilos plateados, realzaba un rostro de belleza severa. «¿La señora Montreux?», preguntó con una voz fría que no admitía réplica. «Sí, Alteza, a su servicio», respondió Rafaela con calma. «No soy Alteza,
Soy la duquesa viuda Adelaide de Rosen, tía de Su Alteza el Príncipe Constantin. Su sonrisa era una línea tensa. He venido a asegurarme de que entiende la magnitud del lugar al que ha sido convocada. Aquí no se toleran los errores, ni los escándalos. Rafaela inclinó la cabeza, manteniendo la dignidad que le restaba. No busco más que servir con decencia. La duquesa la recorrió con la mirada, de arriba a abajo, con la lentitud de quien evalúa una pieza indeseada. He oído hablar de usted, añadió. Una dama que perdió la gracia del título, pero no la compostura. Tal vez eso le sirva en este palacio. O tal vez no. Antes de que Rafaela pudiera responder, un ujier anunció la llegada del príncipe. La duquesa se irguió, y la atmósfera cambió. Rafaela volvió el rostro hacia la puerta, donde apareció Constantín de Eslabone, vestido con una levita azul oscuro y una banda plateada sobre el pecho. Su presencia imponía respeto. Era un hombre alto, de hombros firmes y porte sereno, con rasgos marcados por la melancolía. Los ojos azul acero, fríos como el invierno que gobernaba fuera, parecían observarlo todo con una calma que no admitía contradicción. Sin embargo, en esa quietud había un rastro de cansancio, una sombra que delataba noches sin sueño. «Señora Montreux», dijo acercándose con paso medido, «bienvenida al palacio». Su voz era grave, pausada, cargada de autoridad pero no de calidez. Rafaela inclinó la cabeza en un gesto respetuoso. «Su Alteza, agradezco la confianza que deposita en mí, aunque no la comprendo del todo». Constantin la observó un instante antes de responder. El doctor Albrecht habló de su carácter, no de su pasado. Mi hija necesita una mujer que le enseñe disciplina y bondad. He aceptado su nombre por recomendación suya. Aquellas palabras fueron neutras, sin emoción, pero en el fondo había un atisbo de duda. Rafaela lo percibió. Era un hombre que no confiaba, un corazón endurecido por el dolor. «Espero no defraudarle», respondió ella. Él asintió apenas y dirigió la mirada a la duquesa. «Tía, será usted quien supervise su instalación en el ala este. No deseo que mi hija la vea hasta que se le comunique su llegada». La duquesa inclinó la cabeza con fingida obediencia, aunque en su mirada ardía una desaprobación evidente. Rafaela entendió entonces que, más allá del príncipe, había un enemigo silencioso en aquella mujer. Al retirarse, Rafaela siguió a una doncella que la guió por un pasillo adornado con tapices y lámparas de aceite. El eco de sus pasos se mezclaba con el murmullo distante de los sirvientes. Desde un ventanal, alcanzó a ver los jardines cubiertos de nieve. Una extensión blanca, apenas interrumpida por las esculturas de mármol y los setos dormidos. En el centro, una fuente congelada parecía un espejo roto del cielo. El cuarto que le asignaron era sencillo, aunque mucho más cálido que su antigua casa. Las cortinas de lino, los candelabros de bronce y el fuego encendido daban una sensación de refugio. Magda, siempre eficiente, acomodó las pocas pertenencias que habían traído. «No me gusta este lugar», murmuró la criada mientras cerraba el baúl. «Aquí las paredes escuchan, niña». Rafaela la miró con una leve sonrisa. «No temas, Magda. Una mujer que ya ha sido condenada no tiene de qué esconderse». Esa noche apenas durmió. Escuchaba el viento golpear las ventanas, los pasos lejanos de los guardias, el crujir de la madera. Pensaba en el príncipe, en su voz, en la rigidez de su mirada. Había algo en él que no era solo autoridad, era un peso más profundo, como el de quien ha visto la vida desmoronarse sin poder evitarlo. A la mañana siguiente, un criado la condujo hasta la sala donde conocería a su pupila. Elara, la princesa de Eslabón, jugaba en silencio junto a una mesa repleta de muñecas. Al verla entrar, se escondió tras un sillón. Su cabello rubio caía en ondas suaves sobre un vestido de encaje blanco. «Princesa, esta es la señora Montreux», anunció el criado. La niña no respondió. Rafaela se agachó con delicadeza, manteniendo cierta distancia. «No vengo a reemplazar a nadie», dijo con voz suave. «Solo quiero ayudarte a sonreír otra vez». Elara levantó la vista y la observó con desconfianza. Luego, sin decir palabra, tomó una de las muñecas y se la ofreció. Rafaela la aceptó con una sonrisa apenas perceptible.
Era un gesto pequeño, pero suficiente. Desde el umbral, el príncipe Constantin observaba la escena. No intervino. Solo cruzó los brazos y dejó que la imagen hablara por sí misma. Por un instante, su expresión se suavizó, como si la visión de su hija riendo, aunque sea tímidamente, le devolviera un fragmento de la paz perdida. Más tarde, durante el almuerzo, Constantin apareció en el comedor junto a la duquesa Adelaide y algunos consejeros. Rafaela fue invitada por protocolo, aunque su presencia incomodó a más de uno. Los murmullos flotaban en el aire como un veneno invisible. Dicen que Su Alteza ha sido generoso al aceptar a alguien, con antecedentes, comentó una de las damas, dejando caer su copa con una sonrisa falsa. Rafaela fingió no escuchar. Constantin, sin embargo, levantó la vista con una severidad que bastó para silenciar a todos. En este palacio no se juzga a nadie por rumores, dijo con voz firme. Quien lo haga quedará fuera de mi favor. Un silencio pesado cayó sobre la mesa. Rafaela no levantó la mirada, pero sintió que el corazón le temblaba. No era defensa lo que había en esas palabras, sino algo más sutil: respeto. Al terminar la comida, la duquesa se acercó al príncipe con tono condescendiente. Sobrino, es peligroso mezclar compasión con indulgencia. Esa mujer carga una mancha que el ducado recordará. Tal vez, respondió Constantin con frialdad, pero también carga algo que muchos en esta corte han olvidado: dignidad. Rafaela escuchó esas palabras desde lejos, sin saber si debía sentirse agradecida o advertida. El hombre que las pronunciaba era un misterio. Su voz podía helar o abrigar. Aquella tarde, al cruzarse nuevamente con él en uno de los corredores, ambos se detuvieron. Ninguno habló. Solo el sonido del viento colándose por los vitrales llenó el silencio. Él la miró de frente, con una intensidad que la desarmó. Por un segundo, pareció que el tiempo se detenía, suspendido en la tensión de una mirada que no debía existir. «Cumpla con su deber, señora Montreux», dijo finalmente con voz baja pero firme. «Nada más». «Así lo haré, Su Alteza», respondió ella, inclinando la cabeza. Él se apartó sin despedirse, y sus pasos se perdieron entre los ecos del palacio. Rafaela quedó sola, respirando con dificultad, sabiendo que había cruzado el umbral de un mundo donde cada palabra, cada gesto y cada mirada podían decidir su destino. Esa noche, antes de dormir, se acercó a la ventana. Desde allí podía verse el jardín iluminado por la luna. En medio del blanco absoluto, una figura solitaria caminaba entre los árboles. Reconoció la silueta del príncipe, manos cruzadas detrás de la espalda, la cabeza ligeramente inclinada, como un hombre que carga con fantasmas. Rafaela apoyó la frente en el cristal frío y cerró los ojos. No sabía si debía temerle o compadecerlo, pero en ese instante comprendió que el invierno del ducado no era solo el de la tierra, sino también el que habitaba en el corazón del príncipe. El amanecer se deslizaba con lentitud sobre los vitrales del ala este, tiñendo los corredores de un dorado pálido que apenas lograba calentar las paredes frías del palacio. La escarcha cubría las molduras de piedra de las ventanas y un silencio solemne envolvía el ambiente, como si incluso el tiempo caminara con cuidado dentro de esas murallas centenarias. Rafaela Montreux despertó antes de que sonaran las campanas del oratorio. Envolvió sus hombros con un chal de lana color vino, calzó sus botines de suela fina y salió con paso silencioso hacia el estudio infantil donde pasaría las mañanas junto a la princesa. El ala este, aunque menos frecuentada, era amplia, decorada con tapices florales y pinturas de escenas campestres. El mobiliario, de madera clara y líneas suaves, había sido dispuesto con esmero para albergar a la heredera de Eslavone. Allí, junto a una ventana cubierta de encaje, estaba Elara, sentada con las piernas colgando desde un banco. Su vestido de franela azul claro se confundía con el tono del amanecer y su cabello rubio caía como seda sobre los hombros. La niña jugaba con una muñeca de porcelana, aunque su expresión seguía siendo la de una criatura que ha aprendido a callar antes de aprender a confiar. Rafaela no la interrumpió de inmediato. Se acercó con suavidad,
tomó un libro de cuentos del estante y se sentó cerca, dejando un espacio prudente entre ambas. Abrió el libro sin pronunciar palabra y comenzó a leer en voz baja, como si lo hiciera para sí misma. Había una vez un jardín que dormía bajo la nieve. Todos pensaban que estaba muerto, pero en lo profundo de la tierra, una flor blanca esperaba paciente su momento para renacer. La voz de Rafaela era cálida, modulada, sin afectación. El ara levantó la vista apenas, con curiosidad contenida. No habló, pero acercó sus pies descalzos al borde del banco y giró el rostro hacia la página. Rafaela continuó leyendo, sin mirarla, como si no supiera que aquella semilla de atención acababa de germinar. Los días siguientes repitieron ese ritual silencioso. La niña no hablaba, pero ya no se escondía. Permitía que Rafaela la peinara por las mañanas, que la acompañara en sus caminatas breves por los corredores interiores y que le enseñara a doblar pañuelos de lino con precisión. Una tarde, tras una nevada copiosa, salieron al jardín de invierno. Los árboles estaban cubiertos por una capa espesa de blanco y las estatuas de mármol lucían coronas heladas. El ara se detuvo frente a un rosal seco, ahora cubierto por el hielo. ¿Está muerto?, preguntó con voz débil, como si temiera quebrar el aire. Rafaela se agachó a su lado. No, solo duerme. Las raíces están vivas, esperando la primavera. El ara miró el rosal con nuevos ojos. Luego, sin decir más, tomó la mano de Rafaela con la suya, pequeña y tibia, y la apretó con fuerza. Fue un gesto breve, espontáneo, pero de una ternura que desarmó por completo a la institutriz. Desde una galería del piso superior, entre los cristales del corredor del norte, Constantín de Eslavón observaba la escena sin ser visto. Apoyado en el marco de la ventana, con los brazos cruzados, su mirada se posaba sobre su hija, como si no la hubiese reconocido en mucho tiempo. Una sonrisa, apenas esbozada, cruzó su rostro por un instante. Luego desapareció, vencida por una sombra que volvía a cubrir su expresión. Durante las jornadas siguientes, los encuentros entre Rafaela y el príncipe fueron breves y formales. Se cruzaban en las escaleras, en la biblioteca o en los pasillos del ala sur. Se saludaban con una leve inclinación de cabeza, intercambiaban frases corteses, pero el ambiente que los envolvía se llenaba de una tensión que no podía negarse. Había en sus miradas algo contenido, como si cada uno se negara a ver en el otro lo que ya empezaba a intuir. Una noche, se celebró una cena protocolaria en honor a los enviados de la provincia de Marovell. La mesa larga del comedor de gala fue dispuesta con candelabros altos, copas de cristal tallado y vajilla con el escudo de Eslavón en oro. Los invitados ocuparon sus lugares según el estricto orden del protocolo, y entre ellos se hallaba Rafaela, ubicada al extremo, como correspondía a una figura sin título. El vestido que llevaba era de seda gris perla, sobrio, con bordados discretos en el escote cuadrado y mangas largas ajustadas en las muñecas. Su cabello, recogido en un moño bajo, dejaba a la vista la línea elegante de su cuello. Aunque no intentaba destacar, su presencia era imposible de ignorar. Constantín, sentado en la cabecera, la notó apenas entró en el salón. No se permitió mirarla directamente, pero su atención volvía a ella una y otra vez, como si su sola presencia trastocara la rigidez de sus pensamientos. Durante la cena, entre discursos y brindis, Rafaela permaneció serena. Respondía con cortesía a quienes la interpelaban, sin alardes, sin permitir que la malicia disfrazada de interés la desestabilizara. Pero no escapó a las miradas inquisidoras ni a los susurros ahogados que comenzaban a circular por la mesa. Una dama de la corte, Lady Bernace, comentó en voz suficientemente alta para ser oída. «Qué curioso. La institutriz parece más cómoda en este salón que muchas nobles de cuna». Rafaela no reaccionó, pero el comentario llegó hasta los oídos del príncipe, que apretó la copa con más fuerza de la necesaria. Minutos después, en un gesto inesperado, Constantín se levantó y propuso un brindis. A quienes devuelven la luz a donde solo había sombra, y a quienes no necesitan un título para enseñar nobleza. Todos alzaron las copas,
algunos con desconcierto. Rafaela bajó la mirada, sintiendo cómo el calor subía desde su pecho hasta sus mejillas. Más tarde, cuando el salón comenzaba a vaciarse, Rafaela se detuvo frente a una de las ventanas, contemplando las luces que titilaban sobre la nieve. Una brisa ligera se colaba por la rendija, y ella cerró los ojos, dejándose llevar por la música lejana que aún sonaba desde la galería. ¿Disfrutó de la cena?, preguntó una voz grave detrás de ella. Rafaela giró con lentitud. Constantin estaba allí, con las manos a la espalda, los ojos fijos en los suyos. «Fue diferente», respondió ella, midiendo sus palabras. Él dio un paso hacia adelante. Diferente no siempre significa incómodo. Rafaela sostuvo su mirada por un instante más largo del conveniente. Y sin embargo, lo diferente siempre inquieta, sobre todo en lugares donde todo parece tallado en piedra. Constantin asintió sin apartar los ojos de los suyos. La piedra puede agrietarse, a veces, por una simple mirada. La tensión entre ambos era palpable, suspendida en ese instante que parecía eterno. Rafaela respiró hondo, como si quisiera aferrarse al aire para no caer en algo más profundo. «No soy una amenaza, Su Alteza, solo cumplo con lo que me fue encomendado». Y lo hace con una gracia que algunos prefieren confundir con peligro. Su voz era baja, cargada de algo que no se atrevía a nombrar. No todos en este palacio comprenden que hay silencios que son más nobles que 100 discursos. Antes de que ella pudiera responder, un sirviente se acercó a interrumpir con un recado. Constantin asintió, se inclinó apenas en señal de despedida y se alejó. Rafaela permaneció en su sitio, observando cómo su figura se perdía entre los arcos del pasillo. Apretó las manos sobre el pecho y cerró los ojos. Había en ese hombre una herida antigua, una tristeza que reconocía como propia, y, sin quererlo, empezaba a dolerle. Esa noche, mientras el palacio dormía, en los corredores oscuros del ala este, comenzaron a circular murmullos. Algunos decían que el príncipe había dedicado un brindis velado a una mujer sin título. Otros aseguraban haber visto cómo la miraba desde la galería. Y aunque nada se decía en voz alta, las palabras flotaban en el aire como una bruma densa. Pero Rafaela no se dejaba llevar por rumores. En su interior, la lucha era más profunda. El ara la había aceptado, el deber la reclamaba, y sin embargo, en lo más hondo de su ser, empezaba a temer que algo mucho más peligroso que el juicio de la corte comenzaba a tomar forma. Una emoción que no se nombra, un lazo que no se busca, un eco sutil que resonaba entre murallas y silencios. El invierno persistía con una belleza silenciosa sobre el ducado de Eslabón. Cada rincón del palacio parecía dormido bajo el peso de la escarcha, y sin embargo, dentro de sus muros, las emociones y los juicios se movían con una intensidad que no respetaba estaciones. Las velas ardían lentamente en los candelabros del Salón Rojo, un aposento reservado solo para los asuntos que requerían discreción absoluta. Las cortinas cerradas, el fuego encendido y el vino servido con esmero anunciaban que aquella no sería una velada de protocolo, sino de cálculo. La duquesa viuda Adelaide de Rosen se encontraba sentada en la cabecera de la mesa ovalada, vestida con terciopelo púrpura y un collar de amatistas que destacaba su autoridad entre los presentes. Frente a ella, 3 miembros del Consejo Real, todos hombres, todos mayores, todos temerosos de su lengua afilada, aguardaban a que hablara. La dama Montreux, comenzó Adelaide con voz pausada, sosteniendo la copa entre los dedos. Ha sido vista en repetidas ocasiones cerca de Su Alteza, demasiadas, para tratarse de una simple institutriz. Uno de los consejeros, el barón Leuven, arqueó una ceja. ¿Insinúa usted que existe familiaridad entre ambos? No insinúo, corrigió la duquesa. Advierto, y no por escándalo, sino por prudencia. La corte es un lugar de ojos hambrientos y lenguas ligeras. No podemos darnos el lujo de un rumor que manche el nombre del príncipe, ni la imagen del ducado. El más anciano, el conde Dreisen, carraspeó. La señora Montreux ha sido respetuosa. Nadie puede acusarla de haber provocado nada. Adelaide entrecerró los ojos. A veces basta con existir en el lugar indebido. ¿Acaso no recuerdan de dónde viene? Fue repudiada por su esposo.
y todos sabemos por qué. Hubo un silencio incómodo. Las palabras de la duquesa pesaban más que las pruebas, porque eran sembradas con la habilidad de quien conoce las grietas del poder. Sugiero que se le recuerde cuál es su lugar, continuó con voz serena, antes de que su sombra se convierta en obstáculo. Mientras tanto, en el ala este del palacio, la atmósfera era muy distinta. Rafaela Montreux estaba sentada sobre un cojín junto a la chimenea, con un libro abierto entre las manos y la pequeña princesa Elara recostada contra su hombro. La letra L, susurró Rafaela, guiando con paciencia el dedo de la niña por la página. ¿Como lirio o como luna? Elara repitió en voz baja, con los ojos iluminados por el entusiasmo que solo los niños conocen cuando descubren el poder de las palabras. Rafaela sonrió con dulzura. Su mano acarició, sin pensar, el cabello dorado de la niña. En ese instante, su corazón se estremeció con una ternura que no buscaba y que, sin embargo, la transformaba. Desde la galería superior, oculta entre las sombras, Constantín observaba en silencio. Había llegado sin anunciarse, guiado por el sonido leve de las voces, por esa necesidad inexplicable que lo llevaba cada vez con más frecuencia hacia donde ella estuviera. La luz del fuego perfilaba el rostro sereno de Rafaela, y por un momento el príncipe se permitió imaginar lo impensable, una escena familiar, cálida, ajena a los protocolos y las coronas. Pero fue solo un suspiro. Elara, al notar que Rafaela desviaba los ojos hacia la escalera, se volvió curiosa. La mujer alzó la vista y se encontró con la mirada de Constantín. No hubo palabras, solo un instante suspendido en el tiempo, donde él no desvió la mirada. Y ella, pese al temblor que recorrió su espalda, tampoco. Un leve rubor ascendió por el cuello de Rafaela hasta teñirle las mejillas. Elara, sin entender, le preguntó algo al oído. Rafaela respondió con una sonrisa frágil y cerró el libro. Esa noche, después de la cena, una doncella le entregó una nota. Estaba escrita con una caligrafía firme y sobria, en papel de sello real. Le agradecería su presencia esta noche en el estudio privado. No es una orden, solo una petición. K. El corazón de Rafaela se agitó. Nunca antes había sido convocada de esa manera. Una petición, no una orden. Esas palabras, tan simples, contenían una carga emocional más intensa que cualquier discurso. Esperó a que la noche cayera por completo. Vistió un vestido de muselina color marfil con mangas largas, sencillo pero elegante. Magda le sujetó el cabello con una peineta discreta. No preguntó nada. Solo la miró con esos ojos que todo lo comprenden y todo lo callan. El pasillo que conducía al estudio estaba iluminado con lámparas de aceite, y el silencio era profundo, interrumpido solo por el crujir de la madera bajo sus pasos. Cuando llegó, el guardia la hizo pasar sin anunciarla. Constantin estaba de pie junto a la chimenea, con una copa en la mano. Vestía una levita negra sin adornos, pero su porte seguía siendo el de un príncipe, aunque la habitación fuera íntima. Se volvió al verla y señaló con cortesía una silla frente a él. «Gracias por venir». Rafaela se sentó con calma, aunque sentía cómo le latía el pecho. «¿Qué desea su Alteza?» Constantín la observó unos segundos. Luego dejó la copa sobre la repisa y caminó lentamente por la estancia. «La he observado con Elara. Nunca pensé verla tan... viva. Usted ha hecho más por ella en pocas semanas que muchos en años. Solo he hecho lo que me fue encomendado». «No, usted ha hecho mucho más, y eso me inquieta». Rafaela frunció levemente el ceño. «¿Inquietar es motivo de reproche?» Él la miró, y en sus ojos había una mezcla de dureza y vulnerabilidad. En este lugar, cualquier emoción que escape al control es peligrosa. Ella bajó la vista. «Entonces quizás he fallado. No sé fingir indiferencia ante una niña que necesita afecto. Y no debería». Su voz se suavizó. «Pero temo que su bondad la coloque en el centro de tormentas que no merece». Rafaela alzó la vista con firmeza. «No me ofende la tormenta, Su Alteza. Me ofende la mentira. Sé que hay quienes murmuran a mis espaldas, pero mientras mi conciencia esté en paz, no temo a las sombras». Constantín se detuvo frente a ella.
¿Ni siquiera si esas sombras provienen de mí? La pregunta la dejó sin aliento. Por un instante, la distancia entre ambos se hizo tan corta que el aire pareció espeso. Rafaela se levantó despacio. Usted no es sombra, Su Alteza. Es otra cosa, algo que aún no comprendo. Él extendió la mano como si fuera a tomar la suya, pero la dejó caer. No permita que la destruyan, no por mí, no por este lugar. Ella asintió, con la garganta cerrada por la emoción. Buenas noches, señor. Y sin esperar más, se dio la vuelta y salió con paso firme, mientras él permanecía inmóvil, como una estatua de carne que no supo cómo retenerla. En los corredores, el aire era más frío, pero el rostro de Rafaela ardía. Sentía que una línea invisible se había trazado entre ellos, una línea que ni siquiera el poder del príncipe podría borrar con facilidad. Esa noche, mientras la corte dormía bajo el peso de los secretos, los rumores comenzaron a crecer como hiedra venenosa entre los tapices de la nobleza. Y en el centro de todo, dos corazones que no se atrevían a nombrarse, ya eran el escándalo sin voz que estremecía los cimientos del poder. Una bruma tenue cubría los jardines del palacio de Eslabón aquella mañana, como si el invierno hubiera decidido posarse sobre la tierra con más gravedad que de costumbre. La nieve no caía, pero el aire era denso, casi inmóvil, y el cielo parecía un telón gris que anunciaba que algo estaba por romperse. En el ala este, Rafaela Montreux organizaba los libros de lectura de la princesa Elara sobre una mesa redonda, mientras la niña recortaba figuras de papel en silencio. Era una mañana como tantas otras, en apariencia, pero Rafaela sentía una inquietud que no sabía nombrar. Algo se movía en las sombras del palacio, algo que no podía ver, pero sí presentir. Elara, al notar la ausencia en la mirada de su institutriz, dejó las tijeras y se acercó con timidez. ¿Tienes frío, Rafaela?, preguntó en voz baja. Ella sonrió con dulzura, acariciándole el cabello. No, pequeña, a veces el frío viene de adentro. La niña asintió como si entendiera. Luego regresó a su rincón, concentrada en sus dibujos. Una hora más tarde, un sirviente se presentó en la puerta con una expresión incómoda. «Señora». La duquesa Adelaide solicita su presencia en el salón gris. Rafaela frunció el ceño. No era común que la duquesa la llamara directamente. Se alisó la falda, dio instrucciones breves a Magda sobre el cuidado de Elara y salió por el corredor, acompañada solo por el eco de sus pasos. El salón gris, usado en ocasiones privadas, estaba decorado con tapices de seda en tonos pizarra y candelabros de cristal opaco. La chimenea encendida apenas lograba entibiar la atmósfera, y frente al fuego, de pie y con el aire altanero que conservaba incluso sin corbata de gala, se encontraba un hombre al que Rafaela no esperaba volver a ver jamás. El conde Otto Berens. El alma se le heló en el pecho. «No puede ser», susurró Rafaela, sin poder evitar el temblor en la voz. Adelaide, sentada en un sillón tapizado con brocado gris, bebía té con expresión serena. Le pedí que viniera. Pensé que sería oportuno aclarar ciertos aspectos de su pasado. «¿Con qué propósito?», preguntó Rafaela, clavando la mirada en la duquesa. «¿Para exponerme una vez más al escarnio?». «Para conocer la verdad», respondió ella dejando la taza en su platillo, «y que Su Alteza sepa en quién deposita su confianza». El conde se adelantó. Sus ojos eran claros y fríos, su porte seguía siendo el de un noble acostumbrado a no ser cuestionado. «No esperaba encontrarla aquí», dijo con una sonrisa amarga. «Aunque ahora entiendo ciertos rumores. Siempre supiste moverte donde más te convenía». Rafaela se mantuvo firme. «Usted me expulsó de su casa sin motivo justo, sin una palabra de respeto». «¿Motivo justo?», rió el conde con desprecio. «¿Una mujer que no puede dar herederos? ¿Qué lugar tiene en un linaje noble alguien así? Y ahora la veo educando a la hija del príncipe. ¡Qué conveniente!». «¡Basta!», exclamó Rafaela con la voz quebrada. «No estoy aquí por ambición». Adelaide se levantó con lentitud. Si eso es cierto, no tendrá problema en responder unas cuantas preguntas frente al consejo. Rafaela cerró los ojos por un instante. Cada palabra del conde era como una lanza contra su dignidad. La herida que creía sellada se abría de nuevo, profunda, expuesta ante quienes deseaban verla caer.
Lo que nadie notó fue la presencia de Constantín, de pie en el umbral. Había llegado unos minutos antes, guiado por la voz elevada del conde, y escuchaba desde las sombras sin anunciarse. Su rostro estaba tenso, su mandíbula apretada. ¿Y usted?, continuó Otto, con tono mordaz. ¿Va a negar que ahora usa su rostro de víctima para ascender otra vez entre los poderosos? Siempre fuiste buena actriz. Incluso me hiciste creer que me amabas. Rafaela dio un paso atrás, temblorosa. Nunca me burlé de usted. Me entregué con sinceridad, incluso cuando ya me despreciaba. Los ojos del príncipe se oscurecieron. Dio un paso adelante, pero se detuvo. No era el momento de intervenir. Aún no. Y sin embargo, aquí estás, susurró el conde, en el corazón del palacio, haciéndote indispensable para el hombre más poderoso del ducado. Las palabras quedaron flotando en el aire como un veneno invisible. Rafaela, humillada, salió del salón sin pedir permiso. Caminó con paso rápido hasta su habitación, donde cerró la puerta con fuerza. Apoyó la frente en la madera y contuvo el llanto con dificultad. Dentro, Magda se acercó de inmediato. ¿Qué ocurrió, niña? ¿Quién osó tocar tu alma de esa forma? Rafaela no respondió. Se desplomó sobre el diván, cubriéndose el rostro con ambas manos. Las lágrimas, contenidas por tanto tiempo, brotaron sin pedir permiso. Poco después la puerta se abrió suavemente. Era el Ara. Rafaela, susurró la niña, hice algo para ti. Le extendió un pequeño papel doblado. Rafaela lo tomó con manos temblorosas y lo abrió. Era un dibujo hecho con lápices de colores, una figura alta de cabello oscuro y una más pequeña con un lazo en la cabeza. Ambas se tomaban de la mano bajo un cielo azul. Abajo, con letras torcidas, decía: «Tú eres mi mamá ahora». Rafaela apretó el papel contra el pecho. La emoción le robó las palabras. El Ara se sentó a su lado, abrazándola en silencio. La noche cayó sobre el palacio con un manto de estrellas frías. Las lámparas del corredor se encendieron una a una, y los ecos de la corte fueron menguando hasta convertirse en susurros lejanos. Rafaela, ya más serena, permanecía sentada en su lecho, el dibujo de Lara sobre la mesilla, cuando escuchó un golpe suave en la puerta. Se levantó con cautela, aún con los ojos enrojecidos, y abrió. Allí estaba Constantín, de pie, sin uniforme, sin escoltas, solo un hombre en la penumbra. «Perdóneme por presentarme así», dijo con voz baja, pero no podía dormir sin verla. Rafaela lo miró, herida, vulnerable, pero aún orgullosa. «No es prudente que esté aquí. Lo sé, pero lo que vi esta mañana no puedo ignorarlo». Entonces debió intervenir. Él bajó la vista. «Tenía que saber cómo respondía usted sin mi protección». «¿Y qué vio?», preguntó ella con voz temblorosa. «Vi a una mujer de fuerza serena que enfrentó la humillación sin perder la dignidad. Vi a alguien que no necesita defenderse, porque su sola presencia ya lo dice todo». Un silencio denso los envolvió. Rafaela sintió que algo se rompía en su interior, no de dolor, sino de contención. «¿Por qué vino Constantín?», preguntó con franqueza, dejando caer los títulos. Él la miró a los ojos, con una intensidad que le heló la sangre. «Porque ya no sé cómo seguir fingiendo que usted no me importa». Las palabras flotaron entre ambos como una confesión peligrosa. Rafaela retrocedió un paso. «No diga eso. No ahora. No mientras yo siga marcada como una mujer sin valor. Usted no está marcada, está viva. Y eso es lo que más asusta a quienes la rodean». La respiración de Rafaela se volvió entrecortada. «No me dé esperanzas que no puede sostener. No venga a mí como príncipe, si no puede quedarse como hombre». Él dio un paso hacia ella. Su mano se alzó, temblorosa, como si quisiera tocar su rostro. Pero ella lo detuvo. «No, no esta noche». Constantín asintió. Comprendía. No era rechazo, era protección. «Entonces solo diré una cosa», susurró. «No permitiré que nadie la destruya, ni siquiera su pasado». Y con esa promesa se dio la vuelta y desapareció en el pasillo, dejando a Rafaela temblando junto a la puerta, con el corazón latiendo como un tambor silencioso. Porque en medio de tanta herida, algo comenzaba a sanar, aunque aún doliera, aunque aún no se atrevieran a llamarlo amor. El palacio de Eslavón se vestía de gala bajo el embrujo del invierno. Los corredores,
iluminados por hileras de candelabros de cristal, reflejaban el resplandor dorado de las antorchas encendidas desde el amanecer. Los sirvientes corrían de un ala a otra, disponiendo flores de invernadero, encajes traídos de Maroveil y vajillas con el emblema real grabado en oro antiguo. Todo debía lucir perfecto para aquella noche, porque no sería solo una celebración, sería una exhibición de alianzas posibles, de futuros impuestos por la corona. Era la noche del gran baile de invierno, y el príncipe Constantín de Eslavón, hasta entonces viudo y reacio a volver a desposarse, se vería rodeado de jóvenes damas de sangre noble, invitadas con discreción pero con fines evidentes, ser evaluadas como candidatas para el papel de princesa consorte. En los jardines cubiertos de nieve, luces colgantes oscilaban suavemente entre los árboles, mientras una música lejana comenzaba a afinarse en el salón principal. El rumor del baile había recorrido el ducado entero, y todos los ojos estarían puestos sobre el príncipe esa noche. En el ala este, Rafaela Montreux ayudaba a Elara a ajustarse un lazo de raso azul claro sobre el hombro. La niña, emocionada, giraba frente al espejo con inocente alegría. «¿Crees que me veré bonita esta noche?», preguntó la pequeña, contemplándose con ilusión. «Te verás como lo que eres, princesa», respondió Rafaela sonriendo, «la flor más pura de este palacio». La niña abrazó a Rafaela con fuerza, hundiendo el rostro en su abdomen. «No quiero ir sin ti. Irás conmigo, pequeña. Te acompañaré todo el tiempo». Y así fue como Rafaela, sin saber que su sola presencia bastaría para agitar los cimientos de la corte, cruzó aquella noche las puertas del salón de baile. El lugar deslumbraba. Guirnaldas de flores blancas colgaban desde el techo, los vitrales resplandecían con luz de candelas reflejada, y un conjunto de músicos vestidos de negro entonaba un vals sereno. Los invitados, ataviados con trajes de gala y vestidos bordados con perlas, se agrupaban en torno a la pista de mármol con una mezcla de elegancia y cálculo. La duquesa Adelaide, ubicada en el centro estratégico del salón, observaba desde su sillón como una reina sin corona. A su lado, su sobrina, Lady Selene de Rosen, lucía un vestido rojo oscuro, ceñido, con mangas de encaje y una tiara de rubíes sobre la frente. El vestido, aunque apropiado para una velada formal, parecía diseñado para causar impacto más que para inspirar respeto. Al ver a Rafaela entrar de la mano de Elara, los murmullos comenzaron de inmediato. «¿Cómo se atreve a presentarse esta noche? ¿Es solo la institutriz? ¿O eso finge ser?». Rafaela no los escuchaba, o al menos fingía no escucharlos. Caminaba con paso sereno, con un vestido de gasa gris perla, sencillo y sin adornos, pero que resaltaba la gracia natural de su figura. El cabello, recogido en un moño bajo, estaba adornado solo con una pequeña peineta de nácar. Constantín, desde su posición en la escalinata principal, la vio llegar. Por un instante, olvidó los saludos, las reverencias, las expectativas. Su mirada se detuvo en ella como si el salón entero hubiese desaparecido. Pero el deber reclamaba su presencia. Y una a una, las jóvenes damas se acercaron a saludarlo, acompañadas por padres ambiciosos y tías calculadoras. Cada conversación era medida, cada gesto ensayado. «Mi sobrina Lady Selene ha sido instruida en 5 idiomas», dijo la duquesa con falsa humildad. «Sabe de política exterior y también de poesía clásica». Constantín asintió sin interés. Aún con el rostro vuelto hacia las jóvenes damas, sus ojos no dejaban de buscar a Rafaela entre la multitud. La encontró junto a una columna, observando en silencio cómo Elara bailaba con un pequeño duque de su edad. Rafaela no quería ser vista, y sin embargo brillaba. Cuando el maestro de ceremonias anunció el primer vals real, todas las cabezas giraron hacia Constantín. Era el momento esperado. La tradición exigía que el príncipe eligiera a una dama para abrir el baile. Los consejeros lo observaban desde el fondo del salón. La duquesa sonreía con seguridad. Lady Selene ya se había adelantado unos pasos, como si el puesto le perteneciera. Pero Constantín descendió las escaleras con decisión. Caminó entre la multitud, sin mirar a nadie más, hasta detenerse frente a Rafaela. Ella lo miró paralizada. «¿Bailaría conmigo?»,
preguntó con voz suave. El silencio cayó como un relámpago entre las paredes doradas. La música se detuvo por un instante. Los murmullos callaron. Los abanicos se cerraron de golpe. Rafaela titubeó. El corazón le palpitaba con fuerza. No creo que sea adecuado. No estoy preguntando a la institutriz, dijo él. Le estoy preguntando a la mujer que tengo frente a mí. Rafaela tragó saliva. Luego extendió su mano con lentitud. Constantín la tomó con delicadeza, guiándola hacia el centro del salón. El primer acorde del vals llenó el aire, y bajo los ojos de toda la nobleza reunida, el príncipe de Eslabón bailó con la mujer que la corte había señalado como deshonrada. Los pasos eran suaves, medidos. Él la guiaba con firmeza, pero con respeto. Ella se movía como una hoja llevada por el viento, con los ojos bajos y la espalda erguida. Pero bastaba con que sus miradas se cruzaran una vez para que el fuego contenido se hiciera palpable. No dijeron una sola palabra, no lo necesitaban. Cada roce de las manos, cada giro, cada respiración compartida hablaba de un vínculo que ningún decreto había escrito. Desde su sillón, la duquesa Adelaide se levantó con lentitud. Sin una sola palabra, con la dignidad herida y el orgullo hecho trizas, abandonó el salón. Ese gesto fue suficiente para desencadenar una tormenta. Algunos siguieron bailando, fingiendo normalidad. Otros abandonaron discretamente la sala. Pero todos sabían que nada sería igual después de esa danza. Al terminar el vals, Constantín se inclinó levemente. «Gracias por concederme este instante. Fue un instante eterno», susurró Rafaela temblando. Y se retiró con la misma gracia con la que había llegado, dejando tras de sí un aire que no se disiparía por semanas. Esa noche, la nieve volvió a caer sobre Eslabone. Pero dentro del palacio, lo que se había helado durante años comenzaba, al fin, a derretirse. Aunque el deshielo trajera consigo una marea imparable. El eco de los violines aún flotaba en los corredores cuando el amanecer tiñó de gris los vitrales del palacio. Pero la armonía de la noche anterior había desaparecido como un espejismo. Lo que para algunos fue un gesto de ternura inesperada, para otros se convirtió en una afrenta intolerable, y el rumor, como el fuego, corrió veloz. Al despuntar el día, el Consejo Real fue convocado con carácter de urgencia. La sala de audiencias del ala norte, un recinto sobrio con tapices antiguos y cortinas de terciopelo azul, se llenó de rostros tensos, de murmullos entrecruzados y miradas cargadas de juicio. En el centro, de pie frente a todos, Constantín de Eslabón, vestido con su uniforme de gala sin insignias, sostenía la mirada con la serenidad que solo da la decisión ya tomada. El conde Draisen, presidente del consejo, rompió el silencio. Su Alteza, es deber de esta asamblea advertirle que el episodio acontecido durante el baile ha cruzado los límites de lo aceptable. ¿A qué se refiere exactamente, conde?, preguntó Constantín con tono controlado. A la dama Montreux, intervino el barón Lueben. Su presencia fue ofensiva para muchos, y su elección como pareja de baile ha sido interpretada como una provocación abierta. Una provocación, repitió el príncipe, dejando caer la palabra con ironía. ¿No sería más acertado decir una elección personal? Una elección impropia, intervino Adelaide desde su sillón, con voz gélida. Una mujer repudiada por su esposo, sin linaje, sin título, no puede figurar entre las candidatas a ocupar un lugar junto a usted. Constantín inspiró hondo. Caminó hacia la ventana y observó por un instante el patio interior cubierto de escarcha. Luego giró con expresión serena, pero firme. No he hecho público ningún anuncio sobre futuras alianzas. No he otorgado a la señora Montreux título alguno. Y sin embargo se le acusa como si ya lo tuviera. ¿Qué es exactamente lo que temen? ¿Su dignidad? ¿Su capacidad de conmover incluso al corazón más endurecido? Lo que tememos, respondió Draisen, es que su cercanía ponga en peligro la estabilidad del trono. El pueblo, la nobleza, los aliados externos, todos observan. Una elección equivocada puede encender una chispa que comprometa la corona. Constantín bajó la mirada por un instante. Luego, en un gesto que ninguno esperaba, se despojó de la banda azul que cruzaba su pecho.
Si eso es lo que los inquieta, entonces me retiro. Un murmullo estalló entre los miembros del consejo. «¿Está sugiriendo?», balbuceó el barón Lueben. «Estoy proponiendo mi renuncia formal al trono», dijo el príncipe. «Mi hermano Víctor ha sido formado para ello. Tiene el favor de las casas aliadas. Si lo consideran más apto para llevar esta corona, estoy dispuesto a cederla». Adelaide palideció. «Constantin, esto es una locura». «No más que juzgar a una mujer por lo que otros susurran», respondió él. La sesión terminó sin resolución inmediata, pero la noticia, aunque aún sin anunciarse, comenzó a filtrarse por los pasillos. En el ala este, Rafaela recibió la visita de Magda, que entró con el rostro descompuesto y una carta arrugada en la mano. «No sé si deberías leer esto, niña, pero lo he escuchado. Lo he escuchado de labios de una doncella que sirve en el ala norte». Rafaela tomó la carta y leyó con creciente asombro el resumen de lo ocurrido. Las palabras le temblaban entre los dedos. Constantín, aquel hombre que siempre parecía inquebrantable, estaba dispuesto a renunciar a su título por protegerla. Cerró los ojos, sintió que el aire le faltaba. «No puede hacerlo», susurró. «Lo hace por usted», respondió Magda. «¿No lo ves, niña? Ese hombre ya ha elegido». Pero Rafaela no sonrió. No suspiró, no se enrojeció de ilusión como una joven enamorada. Solo bajó la cabeza. «No puedo permitirlo», murmuró. «No puedo ser el precio de una corona». Y esa misma tarde, en la soledad de su habitación, comenzó a empacar. No muchas cosas, lo esencial. Un par de vestidos, unos libros de lectura, los papeles que conservaba de su familia y el dibujo de Elara, cuidadosamente doblado. Sentada frente a su escritorio, tomó una hoja de pergamino y escribió con tinta firme una carta dirigida a la princesa. «Mi querida Elara, esta no es una despedida por ausencia, sino por amor. Me alejo porque tu mundo necesita estabilidad y yo no debo ser causa de tormenta. Nunca olvides que fuiste la luz que volvió a iluminar mi corazón. Con ternura. R». Aparte, en un papel más pequeño, escribió pocas palabras para Constantin. «Señor, no soy digna de su sacrificio. No permita que mi nombre manche lo que ha construido con tanto honor. R». Esperó la medianoche. Cuando el silencio dominó los corredores y las lámparas fueron apagadas una a una, Rafaela se deslizó por los pasadizos laterales, con Magda detrás de ella, sosteniendo el baúl. Llegaron al establo sin ser vistas. Un cochero contratado con anterioridad aguardaba en la penumbra. «A la frontera norte», dijo Rafaela con voz baja, «y no se detenga hasta que yo lo indique». Magda, con lágrimas contenidas, la tomó del brazo. «Por favor, niña, no me dejes aquí. No me pidas que mire cómo desapareces sin saber si estás bien». Rafaela la miró con ternura. «Te necesito lejos de esto. No quiero arrastrarte en mi caída. He estado contigo desde antes de que supieras caminar», respondió Magda. «Si te pierdes, yo también me pierdo». Hubo un instante de silencio entre ambas. Luego Rafaela asintió con un leve gesto. «Entonces ven, pero prométeme que no mirarás atrás». El carruaje se alejó bajo la oscuridad, dejando tras de sí solo las huellas de unas ruedas que pronto serían borradas por la nieve. Al amanecer, Constantín despertó con un presentimiento extraño. Llamó a un sirviente. Preguntó por Elara. «¿Estaba bien?», preguntó por la señora Montreux. El sirviente titubeó. «Su Alteza no se encuentra en sus aposentos». El príncipe se levantó de inmediato. Fue hasta el ala este. Golpeó la puerta. Nadie respondió. La abrió. El cuarto estaba ordenado, vacío, y sobre la mesa, 2 cartas. La leyó en silencio. No dijo una palabra. Solo cerró los ojos y apretó la nota contra el pecho. Luego, sin anunciarse, montó su caballo. Pero Rafaela ya había cruzado los límites del ducado. Y con ella se llevaba un amor no pronunciado, pero imposible de borrar. Porque hay renuncias que no se hacen solo con palabras, sino con la herida abierta de quien ama en silencio. La nieve seguía cayendo sobre Caldenstein, lenta, constante, como si quisiera cubrir con su manto blanco las ruinas invisibles del alma. El pequeño pueblo, enclavado en los límites del ducado, apenas respiraba bajo el invierno. Las chimeneas soltando hilos de humo,
eran las únicas señales de vida entre los tejados dormidos. Allí, donde la nobleza nunca ponía los pies y los heraldos no anunciaban decretos, la historia parecía olvidarse del esplendor para abrazar lo esencial. En una casa modesta, de piedra gris y ventanas pequeñas, Rafaela Montreux pasaba sus días envuelta en mantas, con el rostro pálido y la fiebre ardiendo en sus mejillas. La tos le sacudía el pecho, y sus manos, antes firmes y elegantes, temblaban al tomar una taza de caldo tibio que Magda le ofrecía con ojos llenos de preocupación. «Tienes que comer, niña», susurraba la mujer con la voz quebrada. «No puedes desvanecerte así. Ya no eres solo tú, hay alguien que te necesita». Pero Rafaela apenas probaba el líquido. Desde que había dejado el palacio, el peso de la decisión la consumía más que el frío. No era solo el cuerpo lo que enfermaba, era el alma. Y cuando el alma se retrae, ni el fuego alcanza para calentar la piel. «¿Has sabido algo de Elara?», preguntó una tarde, con un hilo de voz. «No, mi niña. Pero sé que piensa en ti cada noche, igual que él». Rafaela cerró los ojos. En su mente, la imagen de Constantín seguía apareciendo sin permiso. Lo veía tal como lo dejó, de pie en su estudio, con el rostro grave y los ojos velados por emociones no pronunciadas. No había pasado un solo día sin recordarlo. No había cerrado los ojos sin sentir su voz susurrándole entre los sueños. A varios kilómetros de allí, el príncipe Constantín de Eslabón cabalgaba solo, envuelto en una capa de viaje, con el rostro endurecido por el viento helado. Había abandonado el palacio sin escolta, sin anunciarse, sin protocolo. Solo dejó una nota al consejo y otra a su hermano, delegando temporalmente las funciones del trono. Su destino era uno solo: encontrarla. A través de caminos empedrados, de bosques cubiertos por la escarcha, preguntó por ella en cada cruce, en cada aldea. Algunos campesinos lo reconocieron, pero no se atrevieron a hablar. Otros simplemente señalaron con la cabeza hacia el norte, hacia la aldea donde vivía una dama que no hablaba de su pasado. Cuando llegó a Caldenstein, era casi de noche. La aldea se encontraba en penumbra, las calles cubiertas de nieve, los perros ladrando a lo lejos. Preguntó por la señora Montreux y un niño, con la cara sucia de ceniza, le indicó la casa de la colina. Allí bajó del caballo. Sus botas se hundieron en la nieve con cada paso. Llamó a la puerta una vez. Nadie respondió. Golpeó de nuevo. Fue entonces cuando Magda abrió, con el rostro desencajado al verlo frente a ella. «Su Alteza», murmuró y se inclinó sin saber si debía dejarlo entrar. «¿Está viva?», preguntó él con una voz que apenas sostenía. Ella asintió, pero sus ojos se llenaron de lágrimas. «No por mucho si no hace algo». Constantín entró sin más palabras. El calor de la chimenea era débil, y el aire olía a humedad, a enfermedad. Al verla, recostada en el sillón, con la piel más pálida que la nieve, su corazón se rompió en un susurro silencioso. No era la mujer altiva que enfrentó a la corte, ni la dama serena que leía cuentos a una niña. Era una figura frágil, vencida, como una flor doblada por el peso del hielo. «Rafaela», susurró, cayendo de rodillas frente a ella. Ella abrió los ojos lentamente. Por un momento pensó que era un sueño, que el rostro de Constantín era una alucinación nacida de su deseo más secreto. «No, no debiste venir», murmuró. «No quiero verte arrodillado. No puedo soportarlo». «No es humillación», respondió él. «Es redención». Ella intentó incorporarse, pero su cuerpo no respondió. Las lágrimas brotaron, calientes, imparables. «No quiero tu compasión». «No te traigo compasión», dijo con voz firme. «Te traigo lo único que tengo, mi verdad, y mi verdad eres tú». Rafaela tembló. Lo vio alzar la mano y rozar la suya. Un roce apenas perceptible, pero tan cargado de emoción que todo su cuerpo lo sintió. «Renuncié a todo», dijo él. «Al trono, al poder, a las alianzas. No quiero otra corona que no seas tú. No quiero otra compañía que no sea tu silencio. No quiero otra herencia que el amor que aún puedes darme». «No digas eso», rogó ella. «No me digas palabras hermosas cuando estoy así».
no me obligues a creer que esto es real. Lo es, afirmó él. Más real que cualquier título. Más verdadero que todo lo que nos rodea. Ella cerró los ojos con fuerza. El dolor, la emoción, el amor contenido durante tantos meses, la desbordaron en un sollozo callado. Sintió cómo sus dedos se entrelazaban con los de él, cómo el calor de su piel devolvía color a su alma. Esa noche, Constantin no abandonó la casa. Se quedó junto a ella, alimentando el fuego, cambiando los paños húmedos de su frente, hablando en voz baja mientras ella dormía. «No voy a perderte», le susurraba. «No ahora, no después de haber visto todo lo que puedes sanar solo con estar». Y mientras cuidaba de ella, mientras los copos seguían cayendo más allá de los cristales, el pueblo comenzó a hablar. Los vecinos vieron al príncipe llegar solo, sin guardias, sin carroza, sin trono. Vieron cómo entraba a una casa pobre, cómo pasaba la noche allí. Y al amanecer, la historia ya corría de boca en boca. El príncipe ha ido a buscarla, la mujer que la corte despreciaba, la que sanó a la niña, la que le devolvió el alma. La gente, que rara vez se conmueve con los protocolos, encontró en esa escena algo más fuerte que cualquier decreto. Un hombre poderoso, rendido ante una mujer sin títulos, por amor. Y sin quererlo, Rafaela Montreux, la dama deshonrada, se convirtió en símbolo, no de escándalo, sino de verdad. Porque a veces la corona cae, y en su lugar florece el alma. El sol apenas comenzaba a filtrarse entre los vitrales altos del Salón de los Escudos cuando las puertas principales del palacio se abrieron con solemnidad. Los heraldos, ataviados con túnicas de terciopelo carmesí y oro, hicieron sonar sus trompetas mientras los curiosos se arremolinaban en los corredores, presintiendo que algo inusitado estaba por suceder. El murmullo crecía como un oleaje contenido, avanzando desde las escalinatas del ala sur hasta los pasillos principales del trono. Constantin avanzó con paso firme, portando el manto azul oscuro de la regencia sobre sus hombros, sin corona ni guantes, como quien renuncia a todo símbolo superfluo para sostener solo aquello que verdaderamente importa. A su lado, caminando con un porte contenido y la mirada anclada al suelo, iba Rafaela Montreux. Vestía un sencillo traje de lino pálido, con un broche de plata antigua sujetando su capa y el cabello recogido con discreción. No había joyas en su cuello ni cintas en su cintura, solo dignidad, pura, inquebrantable y serena. Al ingresar al salón, las voces cesaron. Nadie esperaba verla. Nadie se atrevía a juzgarla abiertamente, y sin embargo, el juicio flotaba en el aire como un perfume amargo. Los nobles más cercanos al consejo fingieron desviar la mirada. Otros susurraban entre abanicos y bastones. La duquesa Adelaide, de pie junto al trono vacío, estrechó los labios y tensó el cuello como si su orgullo fuese una columna de mármol. El príncipe se detuvo ante la escalinata del trono, y su voz, grave y sin adornos, se alzó con claridad. Ciudadanos de Eslavón, miembros del Consejo Real, amigos del pueblo y custodios de la historia. Hoy me presento ante ustedes no como un heredero que mendiga el favor de las alianzas, ni como un príncipe que obedece a las antiguas cadenas del linaje. Me presento como un hombre que ha elegido la verdad, aunque ésta lo despoje de todo. Un murmullo se alzó como una brisa entre los presentes. Durante generaciones, continuó, se nos ha enseñado que la sangre noble otorga legitimidad. Pero la sangre que realmente ennoblece a un reino es aquella que ha conocido el trabajo, el sacrificio y el honor. Esa sangre corre por las venas de la mujer que hoy me acompaña, y frente a ustedes declaro que será mi esposa. Rafaela alzó lentamente la mirada. No había sorpresa en su rostro, sino un temblor profundo en la mirada, como si aquella proclamación quebrara no su voluntad, sino las murallas que ella misma había levantado para proteger su corazón. La elijo, prosiguió Constantin, girándose hacia ella, no por conveniencia ni por deber. La elijo por dignidad, la elijo por amor. Entonces, un silencio más hondo que cualquier palabra se apoderó de la sala. Solo se oía la respiración contenida, los pliegues de las telas agitadas por la tensión del momento.
De pronto, Elara, vestida con un abrigo azul claro y lazos blancos en el cabello, corrió por el pasillo central, subió los peldaños y tomó la mano de Rafaela con firmeza. Nadie la detuvo. Nadie se atrevió. «Yo también la elijo», dijo con la voz clara de los niños que no conocen la malicia. «Porque ella me enseñó a ver la luna incluso cuando todo está oscuro». La ternura brutal de esas palabras quebró el muro de indiferencia. Un aplauso, primero aislado y tímido, estalló desde las galerías altas. Luego, los criados, algunos nobles jóvenes y finalmente los cortesanos de corazón menos encallecido se unieron en una ovación que retumbó en las paredes del salón como una marea incontenible. El Consejo Real, rígido y desconcertado, no halló palabras para interrumpir la marea. El canciller mayor, un anciano de rostro seco y expresión neutral, avanzó entonces con un pergamino en las manos. Extendió el documento sobre la mesa de mármol frente al trono y sin mirar a nadie murmuró: «El decreto ha sido preparado según vuestras instrucciones, Alteza. Requiere vuestra firma y el sello real». Constantín tomó la pluma, firmó con un trazo firme y estampó el sello dorado de la casa de Eslabone. Aquel documento, que llevaba semanas gestándose en secreto, anulaba la cláusula que exigía el matrimonio con una noble de sangre pura para conservar la regencia. A partir de ese momento, el trono podría ser ocupado por aquel que contara con el favor del pueblo y la aprobación unánime del Consejo, o, en su defecto, del decreto unánime de las cámaras del reino. El decreto también reconocía formalmente a Rafaela Montreux como prometida oficial del regente, en vista de su conducta honorable, su servicio al ducado y su aceptación pública. La duquesa Adelaide no esperó a que la ceremonia concluyera. Dio media vuelta con rigidez y se marchó del salón sin emitir palabra, acompañada por el eco hueco de sus pasos y la humillación que no supo ocultar. Algunos cortesanos intentaron seguirla, pero se detuvieron al ver que nadie más lo hacía. Horas más tarde, cuando el bullicio había menguado y las galerías se vaciaban, Rafaela se encontraba sentada en la sala de las vidrieras, esa misma donde alguna vez fue invitada a una lectura de té solo para ser observada como una rareza. Esta vez, Elara se sentó junto a ella con un cuaderno entre las manos. «¿Y si escribimos juntas un cuento?», preguntó la niña. «Uno que comience con una mujer que no quería ser princesa, pero que un día fue elegida por un corazón valiente». Rafaela la miró sin poder evitar la sonrisa, aunque sus ojos aún estuvieran llenos de reservas. Todo había cambiado demasiado rápido. La aceptación de la corte, el respaldo del pueblo, el decreto firmado, y sin embargo, una parte de ella seguía luchando contra la sombra de la duda. Fue entonces cuando Constantín entró en la sala, sin guardias, sin protocolo, solo él. Se acercó a ambas y se agachó para estar a la altura de su hija. «¿Puedo unirme a ese cuento?», preguntó con dulzura. Elara asintió entusiasmada. «Pero tienes que prometer que será un cuento con final feliz». Él miró a Rafaela, cuyos dedos temblaban apenas sobre el dobladillo de su falda. «Haré todo lo posible», dijo en voz baja, «para que lo sea». Esa noche, en una ceremonia discreta pero simbólica, se ofreció un banquete en el ala este del palacio. No hubo bailes fastuosos ni músicas ostentosas, solo luces cálidas, pan horneado, vino de las colinas del norte y muchos rostros que miraban a Rafaela no como una intrusa, sino como alguien que había sido elegida por algo más grande que la sangre, por su verdad. El primer acto oficial de la prometida se realizó en la mañana siguiente. Rafaela, acompañada por Elara y una comitiva femenina que incluía incluso a antiguas detractoras, visitó el hospital de veteranos del ducado, donde escuchó historias, estrechó manos y compartió silencios que decían más que cualquier discurso. Ese día, al volver al palacio, mientras cruzaban el pasillo largo de mármol, Elara le susurró al oído: «¿Te diste cuenta? Ya no te llaman institutriz. Ahora todos te dicen señora Rafaela». Y por primera vez, ella no sintió miedo de ese título, porque ahora no significaba obedecer órdenes. Significaba haber sobrevivido al juicio del mundo y haber vencido. El invierno había cubierto Eslabón con su manto más puro.
El palacio, silencioso y solemne, parecía contener el aliento, como si supiera que algo sagrado estaba por suceder. Las ramas de los castaños crujían bajo el peso de la escarcha y los ventanales, adornados con encajes de hielo, devolvían la luz tenue del sol como espejos antiguos. Dentro del invernadero real, el aire era tibio y aromático. El aroma de la tierra húmeda, de los helechos, de los jazmines dormidos y de las glicinas hibernando se mezclaba con el de la madera barnizada. Los vitrales altos, empañados por el contraste del clima exterior, dejaban pasar una luz difusa que acariciaba las hojas como si las despertara suavemente de su letargo. Rafaela estaba allí, sola, sentada en un banco de hierro forjado, envuelta en una capa color almendra. El vestido que llevaba era simple, de lana fina, con una bufanda de encaje heredada de su madre. Sus manos reposaban en su regazo, entrelazadas, pero su mirada se perdía entre los tallos inertes del jardín interior, buscando respuestas en los capullos dormidos. Afuera, todo era blanco y helado. Adentro, algo palpitaba. Algo que no se podía nombrar, pero que se sentía. No oyó los pasos, solo sintió la presencia. Constantín apareció entre los rosales, ya sin flor, con el andar tranquilo de quien no teme ser visto en su vulnerabilidad. Llevaba una levita oscura, sin insignias, con el cuello subido y las botas cubiertas de nieve. En sus manos sostenía una pequeña caja de terciopelo gris. «La encontré entre los objetos de mi madre», dijo sin rodeos mientras se acercaba. «Y pensé que, si alguien podía devolverle sentido, eras tú». Se sentó a su lado, sin invadir su espacio, pero lo suficientemente cerca como para que el calor de su cuerpo rompiera el aire tibio entre ellos. Abrió la caja con cuidado, como quien desvela un recuerdo. Allí, sobre un cojín de seda azul pálido, reposaba un broche antiguo. Estaba trabajado en plata y nácar, con forma de lirio de invierno. Sus pétalos, finamente tallados, parecían capturar la luz de forma natural. Era delicado, pero no frágil, como una verdad que resiste la mentira. «El ara dice que esta flor florece incluso cuando todo se congela», murmuró él mirándola de reojo. «Como tú». Rafaela bajó la mirada hacia el broche, y un leve estremecimiento le recorrió la espalda. No era el oro ni las piedras lo que la conmovía, sino el gesto. Porque ese lirio, nacido de la memoria de una reina desaparecida, había sido confiado a ella, que no venía de palacio ni de salones dorados, sino de aulas modestas y pasillos llenos de ecos. «¿Te parece un símbolo demasiado poético?», preguntó él con una sonrisa apenas dibujada. «No», susurró ella sin mirarlo. «Me parece demasiado valiente». Él no respondió. Solo cerró la caja y la colocó en su regazo, como quien entrega un voto silencioso. Luego se levantó y le ofreció la mano. «Ven, hay algo que quiero mostrarte». Salieron del invernadero por la galería de los mosaicos. La nieve crujía bajo sus pasos. El jardín real, cubierto por un blanco inmaculado, parecía detenido en el tiempo. Las estatuas de mármol, las fuentes congeladas y los bancos abandonados se fundían en un paisaje que parecía salido de un sueño. Pero allí, entre los setos, bajo un roble retorcido, una pequeña planta asomaba tímidamente, como si desafiara al mundo. «El ara la plantó hace un mes», dijo Constantín. «Nadie pensó que sobreviviría, pero cada día viene a verla, y cada día la flor resiste». Rafaela lo miró, y por un instante ya no sintió frío. 3 días después, los campanarios del templo real repicaban con fuerza. La ciudad entera se había vestido de gala, no por la pompa de una alianza estratégica, sino por la esperanza viva de un nuevo comienzo. Las calles estaban cubiertas de nieve barrida, los balcones adornados con lazos azul hielo y blanco perla. No era una celebración ostentosa, sino íntima y auténtica, como el amor que había nacido lejos de los ojos del mundo. Dentro del templo, el silencio era profundo. Las columnas, los vitrales altos y el altar coronado por un gran tapiz bordado en hilo de plata creaban un ambiente sagrado. No había tronos ni cojines bordados. Solo un pasillo de mármol,
2 filas de bancos y la presencia de los testigos más fieles, el pueblo, la servidumbre, los amigos que habían creído cuando todo era duda. Constantin esperaba junto al altar, sin corona, sin capa ceremonial. Llevaba un traje oscuro con una flor blanca en la solapa. Su cabello, ligeramente despeinado por el viento, parecía confirmar que no se trataba de un acto de estado, sino de un acto del alma. Entonces las puertas del templo se abrieron. Rafaela apareció, tomada del brazo del tío Ezra, quien caminaba con paso digno, aunque conmovido. Llevaba un vestido de seda marfil, sin bordados llamativos, solo pequeños detalles de tul en las mangas y en el escote alto. La falda caía con suavidad, sin arrastre, sin adornos. Su cabello estaba recogido en un moño bajo, sujeto con alfileres de nácar. No llevaba velo, no llevaba corona, solo el lirio de invierno en el pecho, como una promesa silenciosa. Sus pasos eran firmes, pero cada latido parecía retumbar en el templo entero. Cuando llegó al altar y miró a Constantin, no hubo palabras, solo una mirada, larga, inquebrantable, humana. El sacerdote comenzó la ceremonia con voz pausada. Habló del valor, de la verdad, del sacrificio y de la elección. No mencionó linajes ni deberes, solo el poder transformador del amor que se elige a pesar del miedo, del pasado y de las heridas. Cuando llegó el momento del sí, Constantin no parpadeó. Tomó las manos de Rafaela con suavidad y dijo su voto como quien firma un pacto sagrado. Rafaela, por su parte, respiró hondo, y cuando habló, su voz era clara como el agua. Te acepto, con tus luces y tus sombras, porque no me ofreciste un trono, sino un lugar en tu vida. El templo estalló en aplausos, largos, reales. Algunos lloraban, otros reían. El ara, desde la primera fila, saltaba de alegría abrazada a una dama de compañía. Los músicos comenzaron a tocar una melodía antigua, heredada de los primeros días del ducado. Una melodía que por fin encontraba un significado nuevo. Esa noche, ya sin el bullicio de la ceremonia, sin el protocolo ni los discursos, Rafaela, Constantin y el ara salieron al jardín nevado. La luna iluminaba el camino y la nieve crujía bajo sus botas. Ninguno hablaba. No hacía falta. El ara corría adelante, dejando huellas pequeñas entre los arbustos dormidos. Constantin caminaba junto a Rafaela, sus dedos rozándose apenas, como si aún no creyeran que todo era real. El lirio de invierno seguía prendido en su pecho, vibrando con cada paso. Se detuvieron bajo el roble. La pequeña flor seguía allí, viva, radiante. «No sé qué nos espera», murmuró Rafaela. «Nadie lo sabe», respondió él. «Pero sé con quién quiero enfrentarlo». Ella giró el rostro hacia él, y esa vez no hubo palabras. Solo una sonrisa leve. Una de esas que no se ensayan. Una de esas que cierran capítulos, que curan cicatrices. Y así, bajo la nieve, en el jardín que los vio nacer como familia, caminaron de regreso al palacio, juntos, como una promesa cumplida, como una historia escrita con la tinta indeleble de la verdad del corazón. La nieve había vuelto a cubrir Eslabón, como cada año, con su manto sereno de silencio y luz. Pero esta vez, el palacio no dormía. En los jardines nevados, se oían risas infantiles mezcladas con el crujir de los pasos diminutos. El lirio de invierno seguía allí, plantado al pie del roble viejo, desafiando las estaciones como un recuerdo que se niega a marchitarse. Rafaela observaba desde la galería en forma de arco, envuelta en una capa de terciopelo azul noche. El cabello, ahora más oscuro y recogido con un peinado sencillo, enmarcaba su rostro con la misma serenidad de antaño, pero sus ojos guardaban una profundidad distinta, la de quien ha amado, ha luchado y ha permanecido. A su lado, el ara sostenía una bandeja con galletas que ella misma había horneado. Tenía 14 años, y el temple de una joven que ha crecido entre verdades difíciles y afectos firmes. Su voz era dulce, pero sus palabras ya llevaban la firmeza de una mujer que ha visto cambiar el mundo desde dentro. «¿Sabes qué día es hoy?», preguntó el ara con picardía.
Claro que lo sé, respondió Rafaela con una sonrisa suave. Hoy hace 9 inviernos que tu padre me trajo un lirio de invierno y me ofreció su vida entera. ¿Y lo aceptaste porque lo amabas? Rafaela bajó la mirada hacia el jardín, donde corrían 2 niños pequeños, uno con los cabellos oscuros y rizados como la noche. La otra, una niña pelirroja de ojos verde pálido, cuya risa parecía eco de campanas. Lo acepté, respondió con voz emocionada, porque era el único lugar del mundo donde podía ser yo misma sin pedir perdón. En ese momento, Constantin apareció entre los pilares. El tiempo había dejado sus marcas, algunas canas, una arruga más pronunciada entre las cejas y una forma de andar más reflexiva. Pero en sus ojos seguía brillando el mismo fuego que había sostenido un reino y una promesa. Se acercó, besó la frente de Elara y tomó la mano de Rafaela sin decir palabra. 9 años no habían borrado la pasión silenciosa que unía sus almas. Al contrario, cada estación vivida juntos la había vuelto más profunda. La sociedad también había cambiado. El decreto firmado aquel día marcó el comienzo de una nueva era para Eslabón. El ducado se convirtió en una tierra donde el linaje ya no era destino, y donde las bibliotecas crecieron más que los muros de las cortes. Rafaela, ahora duquesa consorte por derecho propio, había fundado escuelas para niñas y abierto los archivos reales a los ciudadanos. Constantín impulsó reformas con la misma terquedad con la que una vez defendió el amor por encima de las alianzas. Elara, por su parte, había florecido como nadie imaginó. Nadie recordaba ya a la niña manchada por el escándalo de su nacimiento. Era conocida como la flor del nuevo ducado, fuerte, brillante, admirada por nobles y campesinos por igual. Pero no todos habían resistido al paso del tiempo con dignidad. Adelaide, la duquesa vencida, vivió sus últimos años en un convento en el norte, rodeada de sus propios fantasmas. Rechazada por los salones que alguna vez la veneraron, murió en silencio, sin testigos ni llanto. Algunos dicen que hasta el final esperó una carta de reconciliación que nunca llegó. Otros, que al fin comprendió que el mayor castigo es ver el mundo seguir sin uno. El tío Ezra había partido 5 inviernos atrás, mientras dormía en su butaca favorita, rodeado de libros y dulces de almendra. En su testamento, dejó a Elara su pluma más preciada, para que nunca temas escribir tu propia historia, escribió. La música volvió al palacio esa tarde, como cada año. Los músicos del pueblo tocaban melodías antiguas mientras los niños danzaban entre las estatuas heladas. La corte ya no era un lugar de murmullos ni intrigas, sino de celebración, aprendizaje y memoria viva. Al caer la noche, mientras los faroles se encendían uno por uno, Rafaela salió al jardín con Constantín y Elara. Los 3 se detuvieron junto al lirio de invierno. La flor seguía allí, desafiante, solitaria y brillante en medio de la nieve. ¿Crees que siempre florecerá?, preguntó Elara, mirándola fijamente. Rafaela respondió con ternura. Mientras alguien la mire con amor, siempre lo hará. Y allí quedaron, los 3, bajo las estrellas, tomados de la mano, no como realeza, no como símbolos de un nuevo tiempo, sino como lo que siempre habían sido, incluso antes de saberlo, una familia nacida del coraje, tejida por la verdad, y sostenida por el único poder que no se desvanece ni con los años, ni con el escándalo, ni con la muerte, el amor que se elige cada día. Cuando el poder se enfrenta al corazón, solo la verdad logra resistir al tiempo. Esta historia no fue solo un romance entre una institutriz y un príncipe, fue la lucha de una mujer por su dignidad, de un hombre por su libertad y de una niña por el derecho a ser amada sin condiciones. Porque el amor verdadero no obedece a títulos ni a linajes. Se construye con actos valientes, con manos entrelazadas en la tormenta y con miradas que no necesitan palabras. Si esta historia tocó tu corazón, cuéntanos en los comentarios qué fue lo que más te conmovió. Y si llegaste hasta aquí, escribe la palabra lirios para saber que formas parte de los corazones que permanecen hasta el final.
Recuerda que hay muchas otras historias igual de emocionantes esperándote. Las estoy dejando en las tarjetas al final de este video para que sigas soñando con amores inolvidables, secretos revelados y finales que curan el alma. Gracias por acompañarme en este viaje. Hasta la próxima narración.